de las inscripciones. Pero aquí tenemos varias pestañitas, algunas otras pestañas. Vamos a revisar en particular esta. Pensé que no ibas a venir. Que es la del entorno, en la cual con ella me va a permitir, de una manera mucho más específica y más práctica, poder estar ejecutando los comandos. Aquí los puedo estar escribiendo por medio del editor. Y aquí en documentación, pues es una ayuda de Octa, ¿no? Tenemos ahí un manual donde podemos estar ahí accesando para cada una de las ayudas de cada uno de los comandos, porque para ello necesitamos el internet para que pueda accesarlo, porque no lo tiene fuera de línea, hay que trabajarlos aquí en internet. Para una ayuda de cada uno de los comandos, la versión que nos instalaron es la versión 7.1, 7.1.0 que nos instalaron, no sé cuál podrían instalar ustedes. 7.1. La misma versión. Y también a su correo y en plataforma les mandé ese manual. Ustedes ya puedan practicar con un poquito más de detalle, que se puedan familiarizar con el software. El Octa podemos trabajarlo como si fuera una calculadora. Realiza operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, un logaritmo natural, una función seno, una función coseno, etc. Y puede realizar cualquier operación aritmética. Y creo que al respecto, pues, nada más es de platicar, de conocer las funciones, ustedes lo vayan trabajando. Por ejemplo, ahí en el manual nos aparece ahí esta operación, 3 más 4, y si observamos, el resultado nos lo asigna a una variable. No sé si se alcanza a ver el nombre de la variable, ANS, y tenemos aquí esta ventanita, en donde están escribiendo cada una de las variables. Aquí me dice que ANS es un tipo de variable doble de dimensión 1 por 1 y que tiene un valor de 100, que fue la que estamos declarando. Cuando no especificamos ninguna variable de salida, el Octa me pone esta por default, la ANS, o nosotros podemos asignar nuestra propia variable. Por ejemplo, ya no apareció ANS, porque la resta yo la asigné a una variable, y fue a la variable B, que es del tipo doble, de dimensión 1 por 1, y tiene un valor asignado de 1. Y en el historial de comandos me van apareciendo, van a estar allí almacenándose todas las instrucciones que vayamos realizando. Aquí en mi historial de comandos, aquí en esta ventanita. Si vemos en esta ventana, nos aparece la descripción de las carpetas, cada una de las carpetas que las cuales tenemos, y la carpeta actual, donde van a estar guardados los archivos de Octa, es en esta. Vamos a dejarlo ahí por default para no tener algún tipo de problemas al momento de que los vaya a leer. Vamos a dejarlos aquí por default al momento de estar almacenando los archivos que hagamos en el Octa. Así de manera general, tenemos esta parte de arriba, porque son mi línea de comandos, como cualquier otra aplicación, ¿no? Aquí tenemos la parte de archivos, editar, jugar, herramientas, ventana, ayuda y noticia. Vamos a estar vemos aquí un archivo, lo clásico en cualquier aplicación de este tipo: nuevo, abrir, archivos recientes, guardar el de trabajo, salir y salir. Bueno, entonces, algunas consideraciones
a tomar en cuenta que en el octavo es que podemos trabajarla como una calculadora o inclusive trabajarla también como operaciones por matrices. También me permite trabajar todo lo que ustedes vieron en álgebra lineal, lo podemos trabajar aquí en el octavo. Algunas operaciones, por ejemplo, como la función seno, funciones coseno, etc. Aquí estoy declarando la función seno. El octavo, como cualquier programa, tiene funciones ya muy específicas, ya dentro de sus librerías, aunque también uno puede crear sus propias funciones. Pues tenemos estas funciones que ya están ya especificadas. Esta es la función seno. Y entre paréntesis vamos a poner los argumentos, el ángulo, que me quiere calcular la función seno. Nada más que al igual que en el Excel, por default, el octavo, el ángulo debe estar en radianes. No sé si se acuerdan, ¿cuál es el valor del seno de 90? Seno de 90 grados. A ver, ¿se acuerdan de la forma de onda? Seno de 90 grados. Seno de 90. ¿Uno? Es uno. Seno de 90 es uno. Si yo aquí le pongo seno de 90, no me da 1. Se alcanza a visualizar. Es 0.8940. No me da 1. ¿Y esto por qué? Porque el ángulo me lo está considerando en radianes. ¿Se acuerdan que pi radianes son 180 grados? Entonces, 90 grados en radianes, ¿cuánto sería? Pi radianes son 180. Entonces, 90 grados, ¿cuánto sería? 180 grados son pi radianes. 90 grados, ¿cuántos radianes serían? ¿Cuántos serían? 180. 90 menos 180, la mitad de 180 son los 90. Entonces, la mitad de pi correspondería a los 90 grados. Pi sobre 2 son los 90 grados. Entonces, para que me determine el ángulo correcto, lo tengo que expresar en radianes. Si quiero poner el seno de 90 grados, tendría que poner el seno de pi sobre 2. Así de esta forma. El octavo, como muchos de los lenguajes de programación, ya tiene algunos valores constantes ya especificados. Y uno de ellos es este, valor de pi. Ya nada más le pongo pi sobre 2. Ya no se alcanza a visualizar, ya esto va a ser igual a 1, ¿sí? Ya es igual a 1. Entonces, pues, el ver todas las funciones que maneja el octavo, pues trataríamos más de esta clase. Entonces, ustedes pueden ya checar con el manual para que se puedan un poco más, pues, empezar a familiarizarse pues, con este lenguaje. Aquí vemos algunas operaciones y más que nada el objetivo de esta clase es enfocarnos a la realización de la actividad número 7, la actividad número 7, porque no está enfocado. Otra ventaja del octavo, les digo, que maneja matrices. Podemos trabajar matrices en el octavo. Por ejemplo, voy a declarar una matriz de 3×3. Entonces, le ponemos así de esta forma. Ya ven que en álgebra lineal una matriz puede ser un paréntesis, puedo representar con paréntesis o con corchetes. Aquí tiene que ser corchetes, porque si le pongo paréntesis me va a marcar error. Le ponemos corchetes. Ahora, para separar los elementos para una matriz, aquí en el octavo, le puedo poner punto y le puedo poner coma para separar los elementos. O le puedo dejar un espacio para separar cada uno de los elementos. Cualquiera de las dos formas. Entonces, puedo ponerlo de esta manera. Estoy ubicando un primer renglón que tiene 3 elementos. El 1, el 2 y el 3. Si quiero pasar a un siguiente renglón, le damos punto y coma. Punto y coma,
y ya estoy en el siguiente renglón. Voy a ponerle 4, 5, 6. Para pasar al siguiente renglón, le pongo punto y punto. Ya está declarada una matriz A. Observemos aquí en el espacio de las variables, aquí ya está la matriz A y tiene una dimensión de 3 por 3. Y es un tipo de matriz que está declarada como del tipo doble. Es decir, las variables hay que declararlas de acuerdo al tipo. Y esto me da una ventaja, ¿sí? Porque tenemos el espacio de memoria adecuado. Cuando una variable la declaramos como entero, le da un espacio específico para un número entero. O si lo declaramos como decimal, le da un espacio en la memoria como un decimal. O si lo declaramos como una cadena de caracteres, también le da el espacio adecuado. O como una variable booleana también. ¿Sí? Entonces, depende de cómo la estemos declarando. Es el espacio en la memoria que se puede asignar. A veces es importante que lo especifiquemos porque si declaramos las variables de forma adecuada, nos da un manejo adecuado de la memoria. Y entonces, si es un programa muy extenso, no se me hace muy lenta al momento de ejecutarlo. Entonces, no me consume tanta memoria. Entonces, a veces es bueno identificar qué tipo de variables estoy manejando para aquí lo podemos indicar. No solamente existen esos, habrá otro tipo de variables, lo pueden por ahí identificar aquí en el manual. Vamos a bueno, hay varios comandos que podemos estar utilizando. Uno básico es el comando, si se alcanza a ver, el CLC, que me limpia la pantalla, me la limpia. Pero tenemos aquí lo siguiente: si limpia la pantalla, las variables aquí siguen ya declaradas como previamente. Es decir, si aquí yo le pongo A, sigue declarada la matriz A, como estaba de forma anterior. Nada más lo que hice fue limpiar la pantalla. Si yo quiero limpiar las variables que ya no aparezcan, porque me puede causar algún otro problema, entonces voy a utilizar la instrucción clear. Entonces, ahí estoy especificando que me elimine esta variable que ya declaré, que ya no aparezca, identificar aquí dentro de las variables dentro de la ejecución del programa, ya no aparezca declarada. Hacemos clic y aquí ya la borra. Y si la llamamos, ya no la identifica, ¿sí? Ya no la está identificando. ¿Y esto por qué? Porque ya la borramos. Si queremos borrarla todas, le podemos hacer o también así solito. Ya lo borra todo, así. Puede ser así, sola como clic, o así también. Ahora, no todas las aplicaciones son de esta forma. A veces tenemos procedimientos complejos que requieren que se estén ejecutando programas de forma secuencial, como el método de bisección, el método de regla falsa, como el método de la secante, como encontrar una solución de un sistema de ecuaciones. Son procedimientos que llevan una serie de instrucciones o de comandos. Entonces, el trabajar con la consola como que no es tan práctico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos escribir los comandos de una forma más práctica. Cuando requerimos que hagan alguna actividad ya muy específica, los podemos escribir aquí en el editor.
Cualquier lenguaje de programación que ustedes hayan trabajado tiene por allí un editor en el cual podemos estar escribiendo, todos los comandos para que hagan una actividad en específico. Entonces, vamos a utilizar el editor de manera previa para un sistema de ecuaciones y ahorita ya nos pasamos a lo que es la actividad número 7. Porque en la actividad número 7 vamos a trabajar con el editor. Entonces, tengo esta presentación, ya se las mandé a su correo. Y vamos a resolver este ejercicio. No sé si se acuerdan de este ejercicio. Este es el de la tarea. Ahí tengo un sistema de ecuaciones representado en forma matricial. Vamos a resolverla utilizando las matrices y voy a resolverla de esta forma. En álgebra lineal les comentaron que un sistema de matrices se puede representar así: AX es igual a B en forma matricial. Y entonces, haciendo un procedimiento algebraico, determinamos el valor de X, que va a ser igual a la inversa de A por B. Y así lo vamos a resolver, utilizando estas operaciones matriciales. Entonces, nos vamos aquí al editor y vamos a comenzar a escribir nuestro programa. Bueno, si tienen alguna experiencia en lo que son lenguajes de programación, entonces se les va a estar facilitando. Pero si no, el Octave, realmente la manera de estarlos escribiendo no se requiere, digamos, alguna preparación muy específica, sino ser un poco lógicos al momento de estar escribiendo los comandos. Entonces vamos a ver cómo estructurarlos, que es una manera muy sencilla, y ya ustedes puedan de esta forma estar trabajando con ya están trabajando en escribir algún lenguaje de programación que quieren que ustedes que haga el programa para que lo podamos ejecutar. Entonces, vamos a comenzar a escribir la serie de instrucciones para poder resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, pues digamos, una primera instrucción sería, voy a poner esto. Primero, le voy a decir, primero límpiame la pantalla. Límpiame la pantalla y después vamos a declarar la matriz A. Declaramos la matriz A. Y la vamos a poner. Ahí estamos. Terminamos, ponemos punto. Llevamos dos líneas. En la primera línea, ¿qué va a hacer? Va a limpiar. En la segunda línea, ¿qué va a hacer? Me vamos a declarar esta variable A como una matriz de 3 por 3. Ahora, vamos a suponer que ya terminamos. ¿Qué hacemos ahora que ya terminé de escribir todo lo que son todas mis instrucciones? Vamos a guardarlo.
Vamos a guardar nuestro editor, nuestro script. Lo vamos a guardar. Y aquí vemos, de manera gráfica nos indica esta opción de guardar archivos. Y aquí lo guardamos. Les comento que vamos a dejarlo aquí, como está aquí por default, que es donde lo va a buscar al momento de que nos ejecute, y aquí le damos el nombre. Voy a poner así. En guardar como. Bien, ahí se nos guarda. Usted ve que ya aparece aquí el nombre y le puso una extensión. ¿Qué extensión le puso? .m. En Octave los scripts, los archivos, los guarda como .m. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver que lo ejecute. Vamos a ver que ejecute esas instrucciones. Entonces, ¿cómo las va a ejecutar? Va a analizar primero, limpiar pantalla y me va a declarar esta matriz. Y para ejecutar, tenemos aquí, como este engrane que está aquí, me va a permitir para poder ejecutar el script. Lo vamos a ejecutar. Lo ponemos, lo ejecutamos, aquí nos aparece el historial de comandos, ya lo ejecutó. Nos vamos a la consola, a la ventana de comandos, y no me aparece nada. Sí me limpié la pantalla, pero no me aparece nada. ¿Por qué no me apareció nada? Porque si vemos aquí en el editor, aquí al final le puse punto y coma. El punto y coma me dice lo siguiente: si en una instrucción le pongo punto y coma, pues me va a ejecutar la instrucción, pero no la va a mostrar en pantalla, no la muestra. Pero si le quito el punto y coma, sí la va a ejecutar, ¿sí?, la instrucción, y la va a mostrar en pantalla. Vamos a dejarla así, sin el punto y coma. Lo vamos a ejecutar de nuevo. Vamos para acá a la ventana de comandos y ya aparece. Ya la ejecutó y ya la mostré en pantalla. ¿Cuál fue la diferencia del anterior? De que sí la ejecutó, pero no muestra en pantalla. Y aquí sí ejecuta y sí muestra en pantalla. ¿Sí? Ahí está. Observemos aquí la ventaja del editor. Una es que podemos estar haciendo modificaciones aquí mismo, de esta forma, ¿sí?, propiamente del script. Ahora, ya declaré A. ¿Qué tengo que hacer? Voy a declarar B. B sería 3 selección. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Ya apareció A y ya apareció B. Nada más que B, para que se multiplique, B no debe de estar horizontal, debe de estar vertical. Y esto es por el concepto básico de multiplicación de matrices. Maestro, a mí no me sale igual que usted, no sé qué estoy poniendo mal. Aquí cuando le doy la ventana de aquí. Pero también sí. Por encima de aquí. No está bien. A ver, por Y luego Ahora, entonces, como esta vez no la quiero horizontal, sino quiero vertical, tengo que transponerla, ¿sí? ¿Se acuerdan que en álgebra lineal hay que transponer las matrices? Es una operación, cambiar los renglones por columnas. En el Octave, para transponer una matriz o un vector, B transpuesta es con esta comita, pues acá saben, es una comita aquí arriba, comita. Si la ponemos así,
comita, estoy especificando que a esta matriz o a este vector que está aquí, calcúlale su transpuesta, es decir, los renglones pásalos a columnas. Entonces, es lo que estamos especificando. Entonces, vamos a poner el programa. Ahí está. Aquí está la B y la B transpuesta. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esta operación. La inversa de A por B. Ahora, hay que calcular la inversa de A. Ya ven que en álgebra lineal, una de las operaciones más complicadas es la inversa, porque hay que calcular la adjunta, o hacerla por el método de eliminación de Gauss, etc. Entonces, vamos aquí al mito, vamos a calcular la inversa de A, va a ser igual a, lo vamos a hacer con esta función para calcular la inversa. Hay un espacio. Esta es la función para calcular una inversa de una matriz. Esta es la función. Entonces, aquí le ponemos entre paréntesis, le ponemos la matriz A. Ahí está. Vamos a ponerlo. Aquí está la matriz A. Esta es su inversa. La matriz A, esta es la inversa de A. Este es el vector B, pero lo queremos ver traspuesto. Queremos ver que sea de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí calculamos su inversa. Esta es la matriz A y su inversa de A. Entonces, para poder resolver el sistema, tengo que multiplicar la inversa de A por la B, ¿sí? Por esa B, pero sería esta de aquí, esta B. Voy a multiplicar esta inversa por esta B para poder resolver ese sistema. En el octav, una multiplicación de matrices la ponemos con asterisco, como en el Excel. Lo propone así de esta manera, con un asterisco. Entonces, vamos a multiplicarlos. Vamos a poner aquí la solución. Va a ser igual a. Entonces sería la inversa de A. ¿Sí? La inversa de A, que sería esta inversa que calculo, multiplicada por la B transpuesta. ¿Así? Ya multiplicamos estas dos, la inversa de A por la B transpuesta. Y vamos a ejecutar. Y ya está la solución. X1 vale 2, X2 vale 5.3 y X3 es igual a 1.6. Que fue lo mismo que les dio en el método de Gauss-Seidel o el método de Hartree. Así de esa forma. ¿Se fijan? Este es mi script, digamos, o mi serie de instrucciones para calcular, para determinar la solución de un sistema de ecuación. Así de esta manera. Aunque ya ven como en métodos numéricos, una característica es que se ejecutan una serie de comandos y se vuelven a repetir de manera iterativa hasta llegar a tantas iteraciones que nosotros consideremos convenientes para tener una solución aproximada. Entonces, con estos comandos, con uno va a ser posible poder llegar a esa parte. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que ciertas instrucciones se repitan y se vayan realizándose? Depende de cómo uno vaya especificando.
O también, ¿se acuerdan que en métodos numéricos utilizábamos la condición sí del Excel? ¿Para qué lo utilizábamos? La sí de Excel. ¿Para qué lo utilizábamos? Era como una condicionante. Era condicionante. Por ejemplo, la podemos ocupar para que me especificara así, si todavía era mayor al error, que siguiera, se quiera iterando, hasta que ya fuera menor, ya identificábamos y está ahí para. Entonces, esas condicionantes o esas formas de estar ejecutando las instrucciones, las podemos trabajar en Nocta y las vamos a hacer de esta forma. Luego, aquí en el manual viene ya más más detallado, inclusive maneja operadores lógicos, el AND, OR y el OR también pueden ser operaciones lógicas. Aquí está todo con respecto a las matrices. Muchas cosas no las revisamos aquí, y ustedes pueden trabajarlas, pueden revisar ya con calma, pueden ver el manual. Entonces aquí viene con respecto a las matrices. Por ejemplo, aquí vienen todas las funciones trigonométricas que uno puede calcular en Nocta. Ya requerimos la función seno y el logaritmo natural. Aquí está. Este es el logaritmo natural. O el logaritmo base 10, hay que poner el 10, ¿sí? Para el tipo de logaritmo. Para el valor absoluto, para una raíz cuadrada, para números complejos. También el Octa puede manejar números complejos, ¿sí? Bueno. Entonces, en específico para la actividad número 7, vamos a requerir bucles o ciclos en Nocta. ¿Ves? Aquí tenemos, por ejemplo, este ciclo o este primer bucle, que le vamos a llamar bucle o ciclo for n. Y la estructura básica es la siguiente. Aquí tenemos for, y esta es una expresión que me especifica lo siguiente, que si cumplimos con esta expresión que está aquí, se ejecutan estas instrucciones, ¿sí? Terminamos, se regresa, vuelve a ejecutar las instrucciones en forma cíclica hasta que cumplamos con esta expresión. Una vez que ya terminemos de cumplirlas, ya terminé de cumplir con lo que está aquí indicado, ya salimos de este ciclo, ¿sí? Ya terminamos este ciclo. Por ejemplo, aquí me dice, para cuando esta variable vaya del 1 hasta el 5, ejecútame estas instrucciones. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ejecutar las instrucciones 5 veces, del 1 hasta el 5, más específicamente. Entonces, vamos a empezar con el 1, sigue las instrucciones, termina, va con el 2, repite las instrucciones, termina, va con el 3, repite las instrucciones, hasta llegar al 5. ¿Sí? Sigue las instrucciones, ya sería el sexto ciclo. Vamos a poner como N5 ya terminó de ejecutar tantas veces las instrucciones, ya termina el programa. Ese es el ciclo for. En el ciclo for especificamos aquí de esta forma cuántas veces queremos que se ejecuten una serie de instrucciones o de comandos. Pues, así lo especificamos con este ciclo for. ¿No tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ahorita ya lo vamos a ver ya en el ejercicio, prácticamente en la actividad número 7. El script de la actividad número 7 ya se lo manda a su correo. Ya tiene por ese correo.
Por ejemplo, esta. Ya es un ejemplo muy en particular. Entonces, ¿qué es lo que va a estar calculando aquí? R va a tomar valores del 1 al 5. Cuando R es igual a 1, calcula el volumen. Termina, se repite el ciclo for. Y ahora R va a ser 2. Calcula otra vez el volumen. Termina, ahora R es igual a 3. Calcula el volumen. Termina, R igual a 4. Calcula el volumen. Termina, R5. Todavía me dice que va del 1 al 5. R5, calcula el volumen. Y ya en el siguiente R va a ser 6. Ya cumplimos, ¿sí? Las tantas veces que se repiten las instrucciones. Nada más dice que son 5. Entonces ya terminamos las 5. Ya sale del programa. Ya termina. Repite las instrucciones tantas veces como está aquí indicada en este contador. Repite, estas son las instrucciones. Aquí nada más son 2 instrucciones. Pueden ser 2, 3 o una cantidad grande de instrucciones que queremos que se repiten, ¿sí? Este es para el ciclo for. Esta es una aplicación un poco más compleja del ciclo for. Es un for anidado. Vamos a dejarlo ahorita hasta aquí, ahorita no vamos a revisar ese tipo de for anidados. ¿Sí? Nada, vamos a ver los ciclos for, ahorita simples, nada más que se repiten tantas veces como nosotros estamos especificando. Este es el contador, tantas veces se repiten. Ahora tenemos otro ciclo. Es el ciclo while, que es muy parecida, su estructura es muy parecida al ciclo for. Nada más que aquí la diferencia es la manera o la forma de la expresión. En un ciclo while, por ejemplo, le podemos poner aquí la expresión: mientras se cumpla con esta condición, mientras el valor de x sea menor que 5, realiza las instrucciones. Terminas, verifica de nuevo el valor de x. Sigue siendo menor que 5, la realizas. Verifica de nuevo x. Sigue siendo menor que 5, la realizas. La va a realizar tantas veces, que sean las veces que se repitan, siempre y cuando se cumpla con esta condición. Una vez que ya no la cumple, ya sale del ciclo, ¿sí? Ya salimos del ciclo. Ahí lo que viene ejemplo. Por ejemplo aquí, mientras R sea menor que 5, mientras esta condición se cumpla, calcula el volumen. Ve repitiéndolo, ve repitiendo, checa R, ve repitiendo, hasta que mientras R sea menor que 5, calcula el volumen. Si R ya es mayor que 5, ya sales del ciclo. ¿Sí? Observen de la diferencia del ciclo for. En el ciclo for le ponemos un contador de que tantas veces queremos que se repita. Aquí de cierta manera no sabemos. Simplemente lo que sabemos es que se cumpla una condición. ¿Sí? Si se cumple esa condición, repítela tantas veces. Pueden ser 10, 20, 30 veces. Pero en el ciclo for ya sabemos cuántas veces se va a repetir. La diferencia. Ciclo for a ciclo while. Los dos los vamos a ocupar en la actividad número 7. Ahora, en la estructura del programa, ya se los pasé a su correo. No van a tener que hacerla o diseñarla. Ya está ahí en su correo. Vamos a ver ahorita cómo vamos a trabajar esa actividad número 7 sobre lo que ya tenemos. Y por último, la sentencia if, que es exactamente la misma que trabajamos en Excel. ¿Sí? Es exactamente la misma condición. ¿Se acuerdan en Excel para qué ocupábamos ese sí? La ventaja de esta sentencia sí es que podemos trabajarlo de esta forma. Tienen una expresión, o en caso contrario, realiza estas operaciones. Puede realizar estas operaciones o las otras. Por ejemplo, vamos a poner si x es menor que 5.
Si X es menor que 5, realicen estas operaciones que están aquí. Pero si no es menor que 5, no salgas del programa, sino realízame estas otras. Están aquí. Y si ya no se cumple ni una ni la otra, ya salte del programa. Ya no salimos del programa. ¿Ves? Sí, cumple con esa condición, realiza esta operación. En caso contrario, estas que están aquí. ¿Qué ventajas tienen de los demás? De que este no es un ciclo. No es un ciclo, es decir, vamos a suponer, vamos al programa. Estamos aquí. X es menor que 5, sí, realízame estas. Esta ya no la realizas, porque fue menor que 5. Ya la realizaste, ya terminas. Ya tú. Ahora, vamos a suponer, llegamos en el programa y verifica X. X no es menor que 5. Entonces, no realizas estas. Realizas estas que están aquí. Las realizas, terminas, ya sales del programa. No se repite como el ciclo for, como el ciclo while. No repite. No sé si se entendió ya esa parte. Es decir, vamos aquí. Es decir, tenemos un valor de X. Vamos a poner que X es igual a 2. 2 es menor que 5. Ejecútame esto que está aquí. Una vez que lo ejecutes, ya terminas. Ya está. Ahora, vamos a suponer, en otro caso, para las instrucciones, X es igual a 6. ¿Es menor que 5? No. Ejecútame estas de acá. Las ejecuta y termina. Y listo. No se repite. No lo repite como el ciclo while o como el ciclo for. Hay otros ciclos, como el ciclo do. Bueno, aunque en el disección no lo vamos a utilizar, ahorita no lo vamos a mencionar, pero también tenemos otro tipo de ciclos para diferentes tipos de aplicaciones. Esos son los que vamos a estar ocupando en la actividad número 7. ¿No tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Cuando se aplica la if, ¿sería nada más para 2 operaciones? ¿Eh? ¿Puede ser para 3? 3 o más, sí, 2, 3 o más operaciones, sí, no. Comando que está aquí, que es el comando input. Muchos de ellos, como hacen referencia a las palabras en inglés, nos dan una idea de lo que hace o lo que realiza este comando. ¿Qué realiza este comando? Solicita al usuario algunos datos. Entonces, cuando tenemos esa instrucción input, le estamos pidiendo al usuario que introduzca unos datos, que introduzca información, que introduzca unos valores, que introduzca una cadena de caracteres, que introduzca una letra. Entonces, tenemos este otro comando, el CDC, que es el limpiar pantalla, y tenemos este otro, el inline, ¿sí? Comando inline. Lo que nos hace lo siguiente: como en método numérico vamos a trabajar con funciones, entonces cuando el usuario introduzca una función, la introduce como una cadena de caracteres o como una palabra. Entonces, a nosotros como una palabra no nos sirve porque la queremos como una función para que sea sustituida en valores y que haga operaciones. Entonces, este comando que está aquí, lo que nos hace es que nos convierte la cadena de caracteres a una función, a un modelo matemático que sí lo podamos operar, que sí podemos operarla con las operaciones especificadas para una función. Ahorita ya lo vamos a ver en el programa cómo se va a estar especificando, ¿no? Estos comandos que están aquí, comando input, CDC y el inline. Entonces, primero el comando comienza
con introducir los datos. Introduciendo los datos. Entonces, aquí voy a utilizar 3 instrucciones. Un input para solicitar XI, un input para solicitar XU y un input para solicitar la cantidad. ¿Qué es esta XI? El límite inferior. La XU es el límite superior. Y la cantidad van a ser el número de iteraciones. Ya ven que en el método de bisección, una vez que tengamos la función, debemos de especificar el intervalo inicial. Entonces, el intervalo inicial va a ser mi XI y mi XU. Va a estar determinado entre XI y entre XU. Y después vamos a poner una declaración de que I es igual a 1. Es decir, que voy a comenzar con la iteración 1. Ahí voy a comenzar. I es igual a 1. Comenzamos con esa iteración. Y voy a utilizar este otro comando. F', que lo que nos hace es que nos imprime en pantalla, nos muestra en pantalla. Entonces, vamos a utilizarlo varias veces. Aquí les puse un ejemplo de una de las veces que utilizamos ese comando. Ese F', tiene esta estructura que está aquí, la estoy especificando. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que queremos que haga este comando? F', que nos muestre en pantalla la I, la XI, XU, XR, F de XI, F de XR, F de XI. No, entonces aquí no repetí F de XI. Es F de XI por F de XR, la multiplicación. ¿Sí? Entonces, me va a escribir estos caracteres que están aquí. Me los va a estar escribiendo. Pero tenemos aquí lo siguiente. En cada una de ellas tiene asignado una de ellas. Entonces, por ejemplo, esta ahí tiene asignado este formato. ¿Qué significa este formato? Que la I la va a poner como un carácter, ¿sí? Como un string, como un carácter. Y después, esta diagonal invertida me la va a ordenar en forma de tabla, como un tabulador. Es decir, lo va a estar escribiendo así, en pantalla se va a ver de esta forma. Va a escribir ahí, después va a ponerlo como si fuera en tabla, lo va a acomodar en tabla como en Excel, va a poner aquí la I, y después aquí va a escribir XI, y luego XU, y luego XR, y todas las demás. Así lo va a escribir en forma de tabla, así lo va a poner. Entonces, este comando me va a especificar que me va a mostrar en pantalla estas letras en forma de caracteres y acomodadas en forma de tabla, ¿sí? Como forma de tabla. Esa es diagonal invertida con la T, que me lo va a especificar en forma tabular, en forma de tabla. Bueno, y lo que es el procedimiento del método de bisección, lo puedo resumir de esta forma, ¿sí? Así lo podemos poner de esta forma. Es decir, ya el usuario me dio la función, ya me especificó XI, me especificó XU, me especificó cuántas iteraciones voy a realizar, y entonces el programa se compone de lo siguiente. Aquí voy a tener una condición if y un else. Así se va a formar mi programa, con un if y con un else. ¿Para qué voy a ocupar este if y este else?
para verificar el teorema de Bolzano. ¿Se acuerdan que no todas las funciones en un intervalo especificado se puede resolver por el método de bisección? Tiene que cumplirse cierta condición, y esa condición es el teorema de Bolzano. Y nos dice lo siguiente: si aquí tengo una multiplicación, si la función evaluada en xy multiplicada por la función evaluada en xu es menor que 0, ejecútame el método de bisección, porque si es menor que 0, se cumple el teorema de Bolzano. Ejecútame el método de bisección. Pero si no es menor que 0, si no se cumple esa condición, entonces terminas el programa. Y voy a mostrar en pantalla, voy a mostrar en pantalla este texto que me diga no se puede resolver por este método, y terminas el programa. Así de manera general, digamos, ese es el esqueleto de cómo está estructurado mi programa. Este if y este else me va a servir para verificar el teorema de Bolzano. Si se cumple, ejecútame todo esto que está aquí. En caso contrario, y que no se puede resolver, y terminas el método. ¿Sí? No terminas. Bueno, vamos a suponer que sí verificamos el teorema de Bolzano. Si se cumplió, entonces ejecútame el método de bisección. Pero el método de bisección se va a ejecutar tantas veces, lo vamos a repetir tantas veces. Y entonces, para poderlo repetir tantas veces, voy a utilizar un ciclo while, ¿sí? Un while y un end while, para indicar que todas estas instrucciones se van a estar repitiendo hasta que se cumpla con esta condición. ¿Cuál es esa condición? Si las iteraciones sean menor a la cantidad que yo especifiqué. ¿Se acuerdan que previamente les había comentado que esta variable cantidad sería el número de iteraciones? Vamos a poner, yo digo, ejecútame el método de bisección con 10 iteraciones. Entonces, 10 iteraciones. Entonces, aquí cantidad va a ser 10. ¿Qué valor habíamos dado para ir de forma inicial? Y es igual a 1. Entonces, 1 es menor que 10. Si cumplimos con la condición, ejecútame la primera iteración. Después terminas, vuelve a repetir, pero hoy ya no va a valer 1, va a valer 2. 2 todavía es menor que 10, porque 10 son las 10 veces que dije que se repitiera el método, ¿sí? Son 10 iteraciones. Vale 1, 2, ejecútame el método de bisección. Terminas, ya ahí vale 3. 3 es menor que 10, sí, ejecútame el método. Lo va a repetir. Ahora va a decir, y al final, cuando i es igual a 10, 10 es menor que 10, ya no cumple, no es menor porque es igual, no lo cumple y ya termina el programa. Ya se sale y terminamos el programa. ¿Sí? Así en esencia, digamos, está estructurado el programa. Primero, el if para el teorema de Bolzano y el while para repetir las iteraciones, para estarlas repitiendo. ¿Sí? Entonces, aquí se va a repetir este método, el método de bisección, las veces que yo especifique como cantidad. Se va a repetir 10, 20 o 30 veces, las veces que yo voy a estar repitiendo. Ahora, ¿qué va a haber entre while y end while? ¿Qué debe de haber ahí? Pues propiamente el método de bisección. Aquí está, aquí lo puse. Entre el while y el end while, todo esto es el método de bisección. Si se fijan, esta formulita ya es conocida, xy más xu entre 2 es el método de bisección. Y aquí tenemos este printf que se repite varias veces. ¿Aquí qué estoy haciendo?
Ahí se puede entender aquí esta parte que estoy haciendo. ¿Qué estoy especificando aquí? En el trinf. ¿Esa va a ser gráfico? ¿Qué se va a ser gráfico? No. Tabla. Así en forma de tabla. Es decir, ahora, ya me calculaste, en la primera iteración ya me calculaste la raíz. Bueno, ahora ya la calculaste, entonces ahora muéstrame en pantalla cuánto vale Y. Muéstrame en pantalla cuánto vale XY. Muéstrame en pantalla cuánto vale XU, XR. Muéstrame en pantalla el valor de la función en XY. Y muéstrame en pantalla el valor de la función en XR. Si se fijan aquí, tenemos, aquí en esta, estoy especificando lo siguiente: que me muestres en pantalla el valor de XY, pero con 4 decimales. Este punto 4 son 4 decimales. La F es representada en forma decimal. Muéstrame en pantalla XU con 4 decimales. Ya ve que cuando calculamos XR hay que determinar los intervalos para la siguiente iteración. Entonces aquí ya nos está escribiendo los valores ya en forma de tabla. La T me lo va a especificar en forma tabular, en forma de tabla. Ahora tenemos estas condicionantes if, ¿sí? El if, el else y este else. ¿Estas para qué son? ¿Se acuerdan del método de bisección? Cuando encontramos XR, hay que definir el nuevo intervalo para la segunda iteración. Y todo dependía de la multiplicación de f de XY por f de XR. Bueno, ¿sí? Ustedes ya lo pueden checar ya con calma en el algoritmo del método de bisección, pero en general es lo siguiente: si la multiplicación de la función de el XY y el XR es menor que 0, entonces para el nuevo intervalo XR es igual a XY. XR asignarlo igual a XY. Pero ¿qué pasa si es mayor que 0? Bueno, XR asignala a XY para el nuevo intervalo. Ahora, tenemos esta otra situación. Puede ser que yo especifique a lo mejor 10 iteraciones, pero en 5 iteraciones llegamos a la raíz, en 5. Entonces, no es necesario hacer las demás. Aquí verifica si llegamos antes. Si llegamos antes, ya nada más hay que imprimir en pantalla que ya encontramos la raíz, y aquí tenemos esa instrucción, que es la instrucción break. Break me indica que rompe el ciclo, lo rompe. Independientemente de cómo vaya el conteo, aquí salimos, lo rompe y termina el programa. Y esto porque, en un dado caso de que yo especifique 10 iteraciones, pero en 4 llegó, bueno, si ya llegaste en 4, rompeme el ciclo, no importa dónde estés, lo rompes y ya terminas el programa. Dentro del ciclo while, ya para terminar, tenemos al final esta ahí y más. No sé si sepa qué significa. Es un contador. Esto que me indica, inicialmente, ¿cuánto vale ir? 1. 1 ejecuta las instrucciones. Después, y ya no va a valer 1. Aquí ya no va a valer 1, ¿cuánto va a valer? 2, ya lo cuenta. Se viene para acá. 2 es menor que 10, repite todo. Después ya ahí, ¿cuánto vale? 3. Y es igual a 3. Es menor que 10, repite. 4. Menor que 10, repite todo. Va revisando todo el procedimiento tantas veces hasta que se cumpla con las veces que yo especifiqué. O lleguemos antes a la raíz. Una vez que ejecutemos todo el ciclo, ya terminamos. ¿Sí? Ya terminamos el programa. Bueno, esa es de manera general
cómo va a estar estructurado el método de disección. ¿No tienen alguna pregunta, algún comentario? El script es este que está aquí, aquí ya lo tengo, ya está, todo completo. Si se fijan, ¿con qué instrucción comenzamos? Limpia pantalla. Después le va a pedir al usuario, porque es un input, es una entrada. ¿Qué le va a pedir al usuario? ¿Qué le va a pedir? Que escriba la función. Pero esta función, entre paréntesis, es una función que va a estar en forma de cadena de caracteres. Esta es, con las comitas, me dice que la función entra como caracteres. Pero en matemáticas, en caracteres no se puede hacer ninguna operación. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Tenemos este comando inline que me convierte la cadena de caracteres a un formato de matemáticas, a un formato de función. Que entonces aquí ya puedo trabajar la función que me dio el usuario, ya puedo sustituirla y hacer operaciones. Esa es aquí la característica. Y después introduce aquí los valores, introduce XY, XU, la cantidad de iteraciones, y aquí comienza la primera iteración, y es igual a 1, verifica el teorema de Bolzano, si se cumple, hace el método de bisección, entras al ciclo while. Si no se cumple, no entras al método de bisección, dices que no se cumplió el método, ¿sí? No se cumplió el teorema de Bolzano, aquí verifica el teorema de Bolzano. Entonces, y ya lo tenemos, ya todo el programa ya completo. Bueno, yo te los pasé así, en un blog de notas, ustedes nada más lo ponen aquí en el editor, copian y pegan. Así de sencillo. Ya tuve todo el método de bisección. Vamos a verificarlo, pero antes vamos a guardarlo, como lo hicimos con el anterior, lo guardamos. Guardamos. Ahí está el método de bisección. Ya lo guardamos. Hasta que me mandé por correo, ya está todo ya por correo. Entonces, lo que tienen que hacer es nada más pegarlo aquí y ejecutar. ¿Sí? Los que no tengan experiencia, digamos, con los lenguajes de programación, realmente aquí no vamos a ver esa parte, no es el objetivo, pero sí de manera general ver cómo funciona. No se les va a dejar que diseñen uno desde cero. ¿Sí? Vamos a partir de aquí, de este que ya está, vamos a hacer algunas modificaciones. Es que les pasé. Ahora, ¿cómo lo hacemos para ejecutarlo? ¿Dónde dedicamos? Aquí, ¿verdad? Aquí está el engrane, vamos a ejecutarlo. Ahí lo ejecutamos. Pero antes vamos a realizar. Vamos a realizar este que está aquí. Vamos a hacer este que está aquí. F de X es igual a este que hicimos de tarea, el método de bisección, ¿sí? El que ustedes hicieron en Excel. Vamos a hacerlo aquí en el Octave. Bueno, es lo que vamos a hacer ahorita aquí. ¿Pero es el mismo de la tarea? Sí, es el mismo de la tarea. Sí, es el mismo de la tarea. Sí, realmente la tarea se va a basar en este que está aquí. Ya que ya lo tenemos, lo vamos a ejecutar. Vamos a ejecutarlo. Tenemos aquí el engrane. Ya lo ejecutamos. Aquí ya nos aparece el editor de comandos que ya se ejecutó. Vamos a ver aquí comandos. Ahora sí. Ya que iniciamos, primero iniciamos con una interpantalla. Ya me la limpió. Después tenemos un input. ¿Qué nos va a pedir el primer input? La función.
¿No le alcanzas a hacer un programa? A ver si puedo hacer tú aquí esta cosa. Controles, bro. Controles. Control. ¿Cómo le damos aquí? ¿Te lo vas a hacer? Más chiquito. ¿Sí? A ver, vamos a escribir entonces la función. La función la vamos a escribir como la pusimos en el Excel. Voy a ponerla así. X. Así como en el Excel, la pusimos así con este simbolito, como hicimos en el Excel. Menos. En Octave, la multiplicación es un asterisco. A poner como un asterisco, entonces sería cuadrado menos por X menos 1.5. ¿Sí? Y aquí ya la escribí. Nada más que yo la escribí, como la tengo ahí, como una cadena de caracteres. Entonces, ¿se acuerdan que la siguiente línea es un inline? ¿Qué significa ese inline? Que esta cadena de caracteres me la va a convertir a una función, ya con las operaciones. Me va a convertir este símbolo como x cuadrado. Me va a convertir el 9 asterisco x como una multiplicación. Y ya aquí esas operaciones como sumas o restas. ¿Sí? Ya me lo va a estar convirtiendo. Entonces le damos enter. Y ya ahora me pide el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior? 1. Límite superior, 2. ¿Cuántas iteraciones? Vamos a poner que sean las 10 iteraciones. Y ya me hace el cálculo de cada una de la raíz. Y esta es mi raíz aproximada, 1.7637. ¿Qué fue lo que calculamos en el Excel? ¿Qué fue el cálculo del valor que hicimos en el Excel? Ahora, voy a ejecutar de nuevo el programa. Ahí está. Voy a ponerle de nuevo x cuadrado menos vamos a ponerlo de nuevo. Y me dice límite inferior. Voy a ponerle otros límites. Vamos a ponerle como el 3 y el 4. Ya ven que la raíz se encuentra aquí. Como la raíz se encontró aquí, va a cumplir el teorema de Bolzano. Si yo le doy otro intervalo, no va a estar la raíz, no se va a cumplir el teorema de Bolzano. Voy a poner el límite inferior, voy a ponerlo de 3 y de 4. 3 y 4. No va a estar ahí la raíz. ¿Sabes qué va a pasar? Vamos a poner en 10 iteraciones. ¿Y qué dice aquí? No se puede resolver. O sea, no ejecuta el método de bisección. No lo ejecuta, ¿por qué? Porque de inicio no se cumplió el teorema de Bolzano. Entonces, no lo va a ejecutar, solamente va a escribir, no se puede resolver por este método y ya termina. Ya terminamos. Entonces, tenemos esta precaución en este programa de verificar el teorema de Bolzano, porque si no checamos ese detalle, lo dejamos pasar a bisección y no lo va a encontrar la raíz, y muy posiblemente a lo mejor
los ciclos, el ciclo while o el for se ciclen y nunca terminen. Y entonces mi programa se me pueda ciclar. Ese es el detalle. Entonces, aquí tenemos esa posibilidad, esa opción de que si no lo cumple, no puede funcionar el método de bisección y directamente no se puede resolver por ese método. Bueno, entonces, ahorita lo que me preguntaban, ¿qué es lo que hay que hacer como actividad número 7? Bueno, hay que hacer lo siguiente. Primero, así, ya sería la actividad número 7. Entonces, esta presentación que se la pasé por ahí a su correo, dice, tomar captura de pantalla de que realizaron el método. ¿Sí? Vamos a tomar la captura de pantalla, es decir, van a copiar el script, van a correr el programa y van a hacer una captura de pantalla. Pero pueden hacerlo con otro ejercicio. La cosa es hacerlo con otro ejercicio, no con este que hicimos. Háganlo con el otro ejercicio que hicimos de la tarea, lo pueden hacer. ¿Sí? Y me muestren la captura de pantalla como está ahí. De que sí corre este programa. No tenga que ser con este que hicimos aquí. Hagan otro ejercicio, que es otro distinto. Nada más es cuestión de darle los datos, los valores de otra función para que les puedan correr el programa y lo puedan mostrar en pantalla. Y no necesariamente le tienen que dar las 10 iteraciones, pueden darle más o menos, o pueden verificar, me pueden mostrar en pantalla. Esa es la primera parte. Después ustedes toman el script que ya les mandé por correo, lo corren en el programa, lo hagan con un ejemplo, como lo hice aquí. Que está distinto a esas condiciones. Por ejemplo, ya me muestran en pantalla. Siguiente parte. Hay que modificar el script para que sea el método de la regla falsa y no el método de bisección. ¿Qué diferencia hay entre regla falsa y bisección? ¿Qué diferencia hay? ¿No se acuerdan? ¿Qué diferencia hay? Maestro, donde dice subir el archivo, ¿dónde está? Sí, punto.m. Ahorita ese es el archivo .m. La diferencia entre bisección y regla falsa es la fórmula, nada más. Entonces, en bisección, la fórmula era xr es igual a xy más x1 sobre 2. Y en regla falsa, hay que poner la otra fórmula, nada más hay que cambiar la fórmula. Eso es lo que tienen que hacer en el programa. Y también tienen que hacer otra modificación al programa. Y es la siguiente. Ya ven que en el original, en el que les pasé, les pedía el número de iteraciones y se verificaba el número de iteraciones y hasta ahí terminaba. Bueno, lo que les pido es que modifiquen el programa para que no solicite el número de iteraciones, sino más bien les pida en pantalla, en vez del número de iteraciones, les pida, especifica el error que tú quieres determinar, el error mínimo para el valor de la solución. ¿Sí? Vamos a poner que le ponemos así en pantalla el error y que ustedes escriban, por ejemplo, 0.008, ese error, y que el programa se ejecute tantas iteraciones, las que sean, hasta que el error sea menor que este. Una vez que sea menor, ya pare y me determine la solución aproximada. A veces unas pequeñas modificaciones, porque en el original, en el que les pasé, les pedí el número de iteraciones y sobre eso comparaba. Ya están las iteraciones, hasta ahí termina. Pero ahorita no, va a ser, en vez de las iteraciones, les va a pedir que soliciten el error. Ustedes pueden dar un error de 0.008, se va a correr el programa hasta que el error sea menor que ese y ya termina. ¿Sí? Ya termina el programa. ¿Sí? Es lo que deben de modificar. Y lo mismo, lo corren con un ejercicio y me lo muestran en pantalla. Me lo muestran en pantalla como en este ejemplo, como en el anterior. Así me lo van a mostrar. Así me lo muestran en pantalla. ¿A qué les pida?
cuánto el límite inferior, el límite superior, cuál es el error. Está checando hasta que llega a que sea menor el error que yo le pedí y encuentre la raíz aproximada. Casi como se trabajó en Excel. Todo este cuatrimestre sí lo trabajamos en Excel. Se van corriendo las iteraciones hasta que el error sea menor al especificado. Hasta ahí paramos. Así lo queremos en la aplicación. Así queremos que se trabaje. Entonces, ¿qué me van a estar entregando entonces ustedes? Las impresiones de pantalla, tanto del punto 1 como del punto 2, y el script del método de la regla falsa. Sí, este es aquí. Ahí está. Así como está aquí, este es el script. Lo quiero ver así en la tarea. Pero en vez de ser bisección, que sea regla falsa. Y en vez de que aparezca aquí, le va a decir error, ingresa el error mínimo. Y ustedes van a estar modificando de tal manera que se vayan haciendo las iteraciones hasta que el error sea menor que este. Entonces, en cada iteración deben ustedes de calcular el error, lo van a comparar, y si todavía es mayor, se vuelve a repetir el ciclo. Hasta que sea menor al especificado, entonces ahora sí ya termina. Así como lo quiero. Eso es lo que me tienen que agregar, eso es lo que tengo que ver en la tarea para poderlo revisar. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Cómo que la otra función? La otra función, ¿verdad? Pues sí, o otro ejemplo que ustedes quieran. O tiene que ser, que no sea este, otro.